Sean bienvenidas y bienvenidos a Voces Universitarias. Agradezco la atención del doctor Martín Ramos. Él es profesor investigador de nuestra universidad. Ha estado con nosotros en Voces Universitarias y bueno, pues hoy lo tenemos en una charla pues muy interesante y yo diría que preocupante para una sociedad en transformación. Cuando se habla de transformación siempre pensamos que son cosas buenas, que son cosas que nos hacen pensar en desarrollo, en algunos conceptos que siempre son desde la mirada política o desde la mirada social positivos, pero no siempre son así. Y bueno, pues vamos a ver por qué. ¿Por qué esta mirada que vamos a echar hoy en una plática, en una sociedad en transformación, de pronto requiere de estudios, requiere de propuestas universitarias para ofrecer alternativas que faciliten ese cambio sin que hagamos una labor de retroceso u obstáculos al desarrollo mismo. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros y le agradezco de verdad que pues hoy tengamos una charla interesante, sobre todo con una sociedad que conoce de esos cambios. Desde que hablamos de Internet, desde que hablamos de las formas de hablar, desde que hablamos de los medios de comunicación, estamos hablando de cambios en los que todos participamos, a veces de manera consciente y otras ocasiones no. Pues gracias, Mario, y pues gracias también al teleauditorio. Pues con esta invitación, de alguna forma, pues nos empujaste a pensar en este tema que nos pega tan de cerca en la universidad, este tema de las competencias de escritura en nuestros estudiantes. Sí. Y en realidad se trata de las competencias de escritura, no solo de los estudiantes universitarios, sino de los estudiantes de preparatoria, de los estudiantes de secundaria y por supuesto de los profesionistas. Entonces, para mí el tema atractivo de estos meses ha sido pues estudiar cómo diferentes universidades en el mundo afrontan un problema que es global, un problema que no solo compete a México o a la Universidad de Quintana Roo, sino que es un problema que ha inundado las aulas universitarias del mundo. El problema de la escritura de los estudiantes, el problema de las competencias comunicativas de los estudiantes, el hecho de escribir y transmitir ideas por escrito. Porque por fortuna en nuestra península pues somos muy conversadores y el lenguaje oral se nos da. Sí, conversamos en cualquier esquina, conversamos en cualquier pasillo y conversamos de todo. Pero una cosa es el lenguaje oral, este lenguaje cotidiano, este lenguaje de la calle, este lenguaje de la familia, y otra cosa es el lenguaje formal, el lenguaje escrito. Y el problema de las universidades en el mundo es que han visto que las generaciones que llegan a las aulas universitarias traen un vocabulario cada vez más reducido, como si el lenguaje fuera pues un elástico que se va reduciendo cada vez más y más y más. Y de las 10,000 palabras que puede tener un diccionario, un ciudadano común, pues quizá utilizaba 1,000. Pero ahora nos damos cuenta que un estudiante universitario utiliza 100, 120 palabras y con eso se comunica. Sí, y no solamente es la comunicación oral, es la comunicación escrita de la que usted habla, que no solamente es en la parte universitaria. Yo nada más hago un paréntesis, porque para que ambientemos al público que nos mira, creo que todos nos hemos dado cuenta de que cuando las nuevas generaciones, incluidos los que no necesariamente son de nueva generación, escriben mensajes por el celular, el lenguaje, por llamarle de alguna manera, se vuelve telegráfico. Pero hasta los telegramas hace unos 20 años o 30 años usaban ciertas letras o ciertas palabras que ahora empiezan a ser sustituidas por letras incluso de origen extranjero.
por decir algo, la K, que no es una letra que usualmente tengamos en el español, en el castellano, de pronto sustituye a palabras enteras como que. Y el apóstrofe, que no es uno de los elementos, uno de los signos del castellano, de pronto lo empezamos a usar como si fuera de uso común, aún en la publicidad. Aún en la publicidad, y eso es preocupante para una lengua tan rica como es el castellano y que se empieza a modificar. Pero bueno, eso es en la vida cotidiana, en la vida, digamos, en la parte que podríamos decir masiva. Ya en el tema universitario, pues lo que decía al principio, pues es preocupante, es un cambio, es un cambio en las formas de ser, de pensar, de escribir, de leer, que de pronto no parecen augurar algo satisfactorio, sobre todo para efectos de esa capacidad que tenemos o esa capacidad que necesitamos al comunicar, sobre todo al comunicar ideas que sean precisas, que sean claras y que estén reflejando una forma de ser, porque finalmente el lenguaje es una forma de ser o refleja una forma de ser, una forma de actuar, y que no queda claro suficientemente porque nuestro lenguaje, ciertamente, como usted dice, se va reduciendo. Hay formas de hablar en la actualidad, en las nuevas generaciones, que de pronto pareciera que nos estamos volviendo una sociedad en donde los sinónimos y los sobreentendidos se están convirtiendo en una forma de ser, en una forma muy limitada para comunicarnos y sobre todo para entendernos. Claro, claro. Sí, entonces lo que veíamos es un poco el problema de cómo este lenguaje oral interfiere en el lenguaje formal. ¿Cómo pensamos que así como conversamos, así es la escritura? No, pues en las universidades no es así. Una cosa es nuestra comunicación oral de todos los días, nuestra comunicación informal, y otra cosa es nuestra comunicación escrita. El problema en las universidades es de que los estudiantes registran una alta interferencia del lenguaje oral en su lenguaje escrito. Eso no estaría mal si se apegaran a las normas de la escritura formal, pero justamente esto que se explicaba hace un momento de cómo va sustituyendo grafías por signos para tu comunicación, por, que tiene 3 letras, la conviertes en una X. ¿Sí? Entonces, no tendría ningún problema la interferencia del lenguaje coloquial en el lenguaje formal, siempre y cuando se obedecieran las reglas del lenguaje formal. El problema es que la interferencia pasa junto con la grafía, ¿sí? Y es muy común de repente que algún estudiante universitario entregue un trabajo, un reporte de lectura, una reseña, y su trabajo semeje un mensaje de teléfono celular o una conversación en un chat. Entonces, eso es lo que representa para la universidad un problema, que el lenguaje oral interfiere en el lenguaje escrito. ¿Sí? Sin duda el lenguaje oral enriquece al lenguaje escrito, sin duda la comunicación oral es la que enriquece a los lenguajes, pero una cosa es escribir de manera formal y otra cosa es que el lenguaje oral enriquezca esta escritura formal. El asunto central en los universitarios es de que a partir de esta interferencia del lenguaje oral en el lenguaje formal hay faltas de ortografía impresionantes, sí, claro. ¿Sí? Hay faltas de acentuación, los estudiantes no ponen acentos, los estudiantes no se preocupan en distinguir S de Z de C, B de V. Entonces, cuando ya se trastoca el lenguaje formal a partir del lenguaje oral, bueno, pues ya es preocupante porque entonces la comunicación no se nos hace muy sencilla, se nos hace más complicada. Pero también
el propio estudiante comienza a reducir pues, la cantidad de vocablos que un estudiante universitario debería de estar usando a partir de su lectura. En este ámbito de la educación superior, en donde el profesionista necesita redactar informes, comunicar otras ideas por encima del lenguaje común, de las personas que tienen un lenguaje común. Estoy pensando, por decirlo de alguna manera, pues en los estudiantes del área en donde estoy adscrito, en ciencias políticas, pues no es imaginable un estudiante que de pronto tiene un corto lenguaje para exponer, por ejemplo, un discurso, para explicar una idea que de pronto se usó en la Revolución Mexicana y que de pronto debe ser entendida en nuestro tiempo, o alguna idea de la independencia de México que de pronto tiene tantas imágenes, tiene tantas connotaciones históricas, sociales, económicas, y que deba ser traducido a un lenguaje contemporáneo, a un lenguaje de época y también de generaciones que empiezan pues a darle una connotación distinta, como ocurre normalmente ante fenómenos del pasado. Es verdaderamente preocupante eso, doctor, y yo creo que vamos a seguir en esta charla. Se nos termina este primer bloque, vamos a ir a una pausa, pero regresamos para seguir tratando este tema, sobre todo qué soluciones podemos vislumbrar desde la universidad y cómo podemos animar a que nuestra sociedad pues no caiga en esas tendencias. Es muy difícil, yo lo sé, pero vamos a ver cómo lo piensa un doctor en letras modernas, un profesor de la universidad y especialmente una persona preocupada de la comunicación escrita y hablada. Pues vamos a una pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias.